Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hoy iniciamos una serie de predicaciones expositivas y consecutivas de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y la serie la hemos titulado El gozo del Señor en la nueva humanidad. El gozo del Señor en la nueva humanidad. Y la razón fundamental para esto se debe al tema principal de la epístola: el gozo del Señor que vence las adversidades. El gozo del Señor que vence las adversidades. La palabra gozo o regocijaos aparece 15 veces en la carta. En el capítulo 1 aparece 4 veces, en el capítulo 2 6 veces, en el capítulo 3 una vez y en el capítulo 4 4 veces. Ahora bien, Pablo inicia la carta con estas palabras en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y en el último capítulo, en el marco de un conflicto interpersonal entre dos hermanas, Evodia y Síntique, Pablo dijo: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo añadió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como si fuera poco, con una profunda gratitud por la dádiva recibida de parte de la iglesia a los filipenses, Pablo dijo esto en el capítulo 4, versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El doctor Martyn Lloyd-Jones, en su estudio sobre los filipenses titulado Una vida de gozo y paz, dijo las siguientes palabras respecto a esta carta: es la carta más entusiasta y más alegre que escribió el apóstol, al menos entre aquellas que se han conservado. Hay en ella un tono de felicidad y gozo. No es que no esté presente en las otras cartas de Pablo, pero aquí es particularmente extraordinario. Aunque sí les hace algunas advertencias, en esta carta Pablo no parece tener motivo alguno para reprender a la iglesia. La relación entre Pablo y los filipenses era muy cordial. Allí no había ocurrido ninguna de las cosas desagradables o desafortunadas que se habían producido, por ejemplo, en Corinto. La situación pues era de especial gozo y armonía, y el apóstol escribió con un corazón henchido de alegría. Cierro la cita. Estas son las palabras del doctor Martyn Lloyd-Jones respecto a esta carta, que nos llevan a ver la importancia de la carta a los filipenses para el crecimiento del gozo en la vida cristiana. Ahora bien, esta carta de amistad de los filipenses incluye también una cuestión con sus adversarios, y las encontramos en algunas declaraciones directas que hace Pablo en el contenido de la misma. El capítulo 1, versículo 15 al 17, dice Pablo: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y en el versículo 27 y 28, Pablo urge a los filipenses a no estar amedrentados por sus adversarios. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En el capítulo 2, versículo 21 al 22, Pablo realiza un marcado contraste entre Timoteo
y las personas que buscan lo suyo propio. Él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En el capítulo 3, versículo 2 al 3, Pablo avisa en contra de los que quieren hacerle daño a la iglesia. Y mire lo que le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Finalmente, en el capítulo 3, versículo 18 al 19, Pablo habla de aquellos que caminan de forma diferente a él. Él dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los adversarios de Pablo que encontramos registrados en la carta a los Filipenses. Por otro lado, en el campo de la exhortación moral, la ética y la cristología se unen de manera muy estrecha. Por lo menos tenemos dos ejemplos muy claves que se han escrito en la carta a los Filipenses como ejemplo a los filipenses de cómo debería ser su forma de pensar y cuál debería ser su actitud o su estilo de vida. El primer ejemplo que encontramos es la tremenda historia de la humillación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y el segundo ejemplo que encontramos es la historia de Pablo en el capítulo 3, versículo 4 al 14. Ahora, en el caso de Cristo, Él cumple perfectamente lo que el mismo Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Quién es el ejemplo de esto? Cristo es el ejemplo perfecto de esto. Y en el caso del ejemplo de Pablo, lo que hace Pablo es animar a la iglesia a cumplir un objetivo: conocer a Cristo, viviendo en el presente con un estilo de vida marcado por la cruz y esforzándose por obtener el premio que será el futuro y completo conocimiento de Cristo Jesús. Notan cómo el ejemplo de Pablo no sirve simplemente para que la iglesia imite su ejemplo, sino para que la iglesia tenga la misma pasión y amor por aquel al cual Pablo imitó. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. De manera específica, el sermón que vamos a tratar en esta mañana le he puesto por título: una introducción a la carta del gozo. Una introducción a la carta del gozo. Y ya les acabo de explicar por qué. ¿Por qué creo que el tema principal de la carta a los Filipenses es el gozo en la vida cristiana? Pero lo que vamos a hacer hoy es una introducción basándonos en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Y la manera como vamos a desarrollar nuestro sermón es siguiendo tres encabezados. En primer lugar, los remitentes de la carta del gozo, versículo 1a. Los remitentes de la carta del gozo, versículo 1a. Número 2, los receptores de la carta del gozo, versículo 1b, quienes reciben la carta. Y número 3, el saludo de la carta del gozo, versículo 2. El saludo de la carta del gozo, versículo 2. Veamos entonces el primer encabezado: los remitentes de la carta del gozo, versículo 1a. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo son los remitentes de la carta. Ahora bien, no voy a entrar a hablar un poco de la vida de Pablo, porque hemos venido estudiando de manera expositiva y consecutiva las cartas del Nuevo Testamento, y en su mayoría las que hemos estudiado pues son de Pablo. Y lo que hicimos cuando estudiamos la carta a los Romanos fue dar una larga introducción sobre la vida y obra del apóstol Pablo. Ya ustedes conocen, incluso para aquellos que apenas se están conectando en esta serie del Nuevo Testamento, les invito a ver la introducción a la epístola a los Romanos, y allí paso más o menos 20 minutos hablando de Pablo. Entonces, ahora voy a hablar de Timoteo, porque básicamente de él casi no se habla, porque no aparece en el saludo inicial muy regularmente en las cartas del Nuevo Testamento.
Ahora bien, el hecho de que Timoteo aparezca en la primera línea de la carta no quiere decir que exista una coautoría con Pablo. Y algo muy común en el mundo grecorromano era que el autor de la epístola solía mencionar al amanuense. ¿Quién era el amanuense? El amanuense era el que copiaba la carta a mano, por eso se llama amanuense. Muy posiblemente Timoteo era un amanuense, copiaba los escritos o las cartas de Pablo a mano. Y muy posiblemente esa es una razón por las cuales Pablo lo menciona al inicio de su carta. Sin embargo, la referencia a Timoteo no solo habla elogiosamente de él, sino que también habla mucho más en favor del carácter de Pablo. Timoteo es mucho menor que Pablo, tanto en edad como en experiencia, y además es su subalterno. No es fácil para el miembro mayor de un conjunto colocar a su ayudante en su mismo nivel, pero Pablo tiene la gracia suficiente y la humildad para hacerlo. Y esto es maravilloso de parte del apóstol Pablo. Ahora, esto confirma que Timoteo no tuvo parte alguna en la redacción de la carta. Quizá la copió, pero él no es la persona inspirada, porque luego Pablo usa su propio nombre en el versículo 3, yo en vez de nosotros. Miren lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Quién? Pablo. Así que estoy seguro que Pablo es la persona inspirada que utilizó el Espíritu Santo, y si Timoteo tuvo que ver en algo, pues quizá en copiar la carta, pero no creo que Timoteo haya sido la persona inspirada por parte del Espíritu de Dios. Ahora, Timoteo era un hombre que gozaba de buen testimonio entre las iglesias cristianas del entorno en donde vivía. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, siendo circuncidado como hijo de judíos conforme a la costumbre, para evitar con toda seguridad que pudiese ser acusado por ellos y su ministerio se viese limitado por esa razón. Fue encomendado por la iglesia, por el ministerio de los ancianos de la iglesia, participando Pablo en la solemne imposición de las manos. Junto a Pablo y al equipo misionero que le acompañaba, estuvo en el primer momento de la evangelización a Europa, involucrado en la obra de evangelización, en la fundación de iglesias, como ocurre con Tesalónica, en cuyos escritos también aparece el nombre de Timoteo. Desde Atenas fue enviado por Pablo para esa iglesia para fortalecer y alentar a los hermanos. Miren la importancia de este joven ministro del Señor. Durante el largo ministerio en Éfeso, Timoteo estuvo nuevamente con Pablo, fue enviado a Macedonia, fue enviado a Corinto, luego hizo parte de distintas misiones entre las iglesias, siguió vinculado con Pablo en el tiempo de su primera prisión, cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma del 60 al 62, de donde anuncia en la epístola que espera enviarles pronto a Timoteo porque Timoteo está con él. A pesar de su juventud, era un colaborador que el apóstol Pablo estimaba en gran manera y lo usaba para corregir los problemas que surgían en las diferentes iglesias, ordenando lo que estaba desordenado y afirmando la doctrina que en algunas de esas iglesias estaba siendo cuestionada o incluso estaba en peligro por parte de falsos maestros. Y Pablo utilizaba al joven Timoteo para que afirmara y estableciera la sana doctrina. Pareciera que el carácter de Timoteo era en cierto modo un tanto tímido. Ahora no sabemos bien qué significa esto de que fuera tímido, quizá muy diferente a Pablo en cuanto a su carácter. No es posible determinar la razón, pero el apóstol recuerda que Timoteo tenía diferentes enfermedades y que padecía del estómago. Por eso en algunos textos específicos Pablo le recomienda que tome un poquito de vino para sus molestias estomacales. Lo cierto es que Timoteo es uno de los más importantes aliados de Pablo y de la obra del ministerio, y tanto él como Pablo se identifican en la carta a los Filipenses con esto: siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Y es en la carta de los Filipenses que no solamente vemos el pedigrí de Timoteo, sino que más adelante vamos a ver el pedigrí de Pablo, y aún así tanto Pablo y Timoteo se llaman siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Y la palabra siervo que aparece en nuestro pasaje es la palabra doulos,
que literalmente se puede traducir como esclavo. Esclavo. Es una relación aún mucho más profunda que la que existe entre los esclavos ordinarios y sus dueños terrenales. ¿Por qué? Porque ahora el amo de Pablo y Timoteo no es un amo terrenal, es el mismo Señor. Él es su amo. Pablo y Timoteo habían sido comprados por precio, por su propia sangre, y son por lo tanto propiedad de su amo Cristo Jesús, a quien le pertenecían por completo y a quien le debían toda lealtad. Y es ahí donde la lealtad de estos hombres, Pablo y Timoteo, se va a convertir en algo ejemplar para la iglesia de los filipenses y para la iglesia de todos los tiempos. Esta es la primera gran lección que nosotros debemos aprender en esta mañana. La gloria del cristiano no está en alcanzar títulos y recibir honores, sino en buscar ser simplemente siervos de Cristo. Esa es la gloria del cristiano. Cuando el apóstol dice, como quisiera que los hombres le reconocieran, no hace alusión a su don de apóstol, ni a la grandeza de su trabajo, sino a que se le considere simplemente como un esclavo de Cristo. En definitiva, los creyentes siempre han sido siervos. Siempre. La novedad es que han cambiado de amo o señor, pero siempre han sido siervos. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. En palabras de un teólogo, él dice lo siguiente: la iglesia de Cristo hoy está sobrada de grandes, pero necesitada de siervos. Y es por eso que hay pequeños hombres de Dios, pero que sirven a un Dios grande. Débiles hombres de Dios, pero que sirven a un Dios fuerte. Y esa es la realidad. Y Pablo y Timoteo nos dan ejemplo de que como siervos de Jesucristo, por mucho pedigrí que puedan tener en la vida cristiana, bueno, el privilegio más grande que ellos tienen es que les llamen siervos. Y así se presentan en esta carta. Estos son los remitentes, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, el Señor. Ahora Pablo pasa a hablarnos de los receptores de la carta, o sea, de la iglesia quien recibe la carta. Miren conmigo el versículo 1b. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Estos son, según el texto, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Estos, la iglesia. El término santos hace referencia realmente a las personas que han sido llamadas entre el resto, personas que están separadas, personas que han sido apartadas. Se puede traducir esa palabra santos también como aquellos que han sido santificados, porque cuando Dios toma algo para sí, lo aparta con un propósito, lo consagra, lo santifica. Ese es el sentido aquí. En el caso concreto de la epístola, a quienes se llama santos en Cristo Jesús, se les llama a la iglesia en Filipos, a una iglesia local específica. Estos están unidos a Cristo. Estos se llaman iglesia porque han experimentado el nuevo nacimiento, porque se congregan y manifiestan una relación corporativa, comunitaria. Oran juntos, adoran juntos, participan de la cena del Señor juntos, participan de los bautismos juntos. Es un pueblo, es una congregación. Ahora piensen en esto. Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia local, lo cual quiere decir que la carta a los filipenses, que es la carta del gozo, es para todas las iglesias locales del mundo. El asunto aquí es si se predica o no la carta, pero es una carta para todas las iglesias locales del mundo. Las dos posiciones de estos santos están claramente expresadas. La primera, espiritualmente están en Cristo, dice el texto, a todos los santos en Cristo Jesús. Es la primera posición.
Espiritualmente están en Cristo, pero geográficamente están en Filipos. Están en Filipos, pero al mismo tiempo están en Cristo. Es la maravillosa doctrina de la unión con Cristo y es fundamental para nuestra comprensión del Evangelio. El doctor Martyn Lloyd-Jones dice algo respecto a esto. Adviértase que el versículo no dice a todos los santos que están en Filipos, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Eso es diferente. ¿Y qué vital es eso? Alguien dijo una vez que pensaba que toda la doctrina de Pablo se hallaba en la frase en Cristo o en Cristo Jesús. Y pregunta, ¿sabías que utiliza la expresión en Cristo 48 veces en sus epístolas? 48 veces. Y la expresión en Cristo Jesús 34 veces y en el Señor 50 veces. Así que pudiéramos nosotros pensar si es importante o no la doctrina de la unión con Cristo. Es supremamente importante. A partir de ella nosotros podemos comprender toda la obra de salvación de parte del Señor. El estar unidos a Cristo nos permite entonces experimentar el llamamiento eficaz. El estar unidos a Cristo nos permite experimentar la regeneración o nuevo nacimiento. El estar unidos a Cristo nos permite experimentar arrepentimiento y fe. El estar unidos a Cristo nos permite experimentar la adopción, la santificación, la glorificación, acompañarlo a Él en sus sufrimientos, pero también en su gozo y en su paz. Estar unidos a Cristo es crucial para nuestra vida cristiana. Y es una unión misteriosa, es una unión mística, es una unión espiritual íntima, vital entre Cristo y su pueblo, y en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y la fuerza de ese pueblo. Él es la bienaventuranza y Él es la salvación de su pueblo. En otras palabras, es una unión orgánica, vital, mediada por el Espíritu Santo, que implica una acción recíproca, personal, transformadora. Por ende, nosotros los que estamos en Cristo hacemos parte de esa complacencia y de ese contentamiento del Padre hacia el Hijo. El Padre nos ve a través de Jesucristo. Y es por esa razón que cuando nos acercamos a una persona que no conoce verdaderamente al Señor, le debemos hacer una pregunta. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Esa es la pregunta. Y si la persona siente, quiero conocer el amor de Dios, entonces ven te cuento de qué se trata esto. Le predicamos el Evangelio. Pero si nosotros conversamos con una persona que no es creyente y partimos de la presuposición de que la persona conoce el amor de Dios, ¿para qué le predicamos el Evangelio? Los únicos que conocen el amor de Dios son todos aquellos que estamos unidos a Cristo. Por ende, la complacencia y el contentamiento del Padre hacia el Hijo, nosotros la experimentamos en Él. Pero fuera de Cristo, solamente la ira de Dios está sobre la cabeza del pecador. Nunca partamos de la presuposición de que cualquier persona entiende o conoce el amor de Dios en Cristo. No. Partamos de la presuposición de que ese amor de Dios en Cristo es para todos aquellos que estamos unidos a Él. Y es por eso que Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Pero dónde están ellos? Están en Filipos, en un lugar específico, en una iglesia local, tanto con obispos como con diáconos. Y es que por lo menos esta iglesia en esta ciudad tenía tres cualidades importantes. En primer lugar, cerca a Filipos, a la ciudad de Filipos, había unas minas de oro y de plata que se venían explotando desde los tiempos de los fenicios, lo cual hacía el territorio bastante deseable y estratégico para la predicación y plantación de una iglesia local. Segundo,
La ciudad de Filipos fue fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. De ahí lleva su nombre, Filipos, de Filipo. Y la fundó en el año 368 antes de Cristo. Y en las palabras del mismo Filipo de Macedonia, no había lugar más estratégico en todo lugar que ese. Así que era un lugar bastante estratégico, no solamente desde un punto de vista político, sino que vamos a ver desde la perspectiva de Pablo, estratégico para el Evangelio también, para el Evangelio. Y en tercer lugar, no mucho después, Filipos recibió la distinción de ser una colonia romana. Y es por eso que cuando nosotros vamos al relato que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, de cómo Pablo y su equipo misionero llegan a la ciudad, pues pueden predicar el Evangelio. A pesar de la oposición del pueblo, pueden predicar el Evangelio, porque la ciudad era una colonia romana. Y también encontramos en el capítulo 16 de Hechos unas diferencias con unas personas que tenían un negocio, los cuales dicen, pero somos ciudadanos romanos, respeten lo que estamos haciendo. Así que, por un lado, el hecho de que fuera una colonia romana era positivo, porque podían predicar el Evangelio y usar los canales que la misma Roma había establecido, pero por otro lado, pues tenía limitaciones según la política romana. Recuerden esto, fue en el segundo viaje misionero de Pablo, cerca al año 52 después de Cristo, cuando llegó Pablo a Filipos por primera vez. Él fue motivado por la visión del varón macedonio con una petición de que pasara a Macedonia para que los ayudara. Pablo había navegado desde el puerto de Troas hasta Asia Menor, había desembarcado en Europa, en Neápolis y luego pasó a Filipos. La historia de la estadía de Pablo en Filipos nos cuenta en Hechos capítulo 16 que habían 3 personas importantes que el Señor tenía en esa ciudad y que los iba a llamar con el Evangelio. La primera de ellas, Lidia, la vendedora de púrpura, la muchacha esclava que usaban sus amos como adivina para sacar dinero, y el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan la historia de esos 3 personajes? Lidia era asiática y puede que su nombre no fuera tanto propio como el de su procedencia, la señora de Lidia. La muchacha esclava era griega de nacimiento y el carcelero era un ciudadano romano. Ahora bien, estas distinciones entre estas 3 personas no solamente están basadas en su nacionalidad, sino que también de sus estratos sociales. Lidia era vendedora de púrpura, una de las sustancias más caras del mundo antiguo, y representaba la gran industria de la época. Era una persona rica. Por otro lado, la muchacha que estaba siendo poseída era una esclava y por tanto, para la ley, no se trataba como una persona, sino simplemente como un instrumento para ganar dinero. Esa era la posición de la muchacha. Y el carcelero era un ciudadano romano perteneciente a la sólida clase media de la cual procedían todos los funcionarios. En estas 3 personas estaba representada la clase alta en Lidia, la clase media en el carcelero de Filipo y la clase más baja en aquella muchacha divina. Noten esto, no hay ningún otro capítulo en la Biblia que nos presente claramente el carácter comprensivo de la fe que Jesucristo trajo al mundo. Todas las personas de todas las clases sociales. Y está en ese capítulo, Hechos capítulo 16. Esa es la historia de la ciudad de Filipos, maravillosa, ¿verdad? Trae a una mujer rica, trae a un ciudadano romano, el carcelero de Filipos, pero por otro lado trae a una muchacha utilizada y maltratada por la esclavitud de la época. Ese es el poder del Evangelio. La posición tradicional de la iglesia es que cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo estaba preso en Roma. Y posiblemente era su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma, después de que tuvo el famoso viaje por todo el mar Mediterráneo, el famoso naufragio. Recuerdan que también aparece en el libro de los Hechos, pero finalmente llega a la ciudad de Roma. La misma carta a los filipenses en el capítulo 4, versículo 22 dice: a los de la casa de César.
Es el saludo final que da Pablo, y en el versículo 13 del capítulo 1 dice al pretorio. Es como si Pablo estuviese hablando desde Roma a la iglesia de Filipos. Así que parece natural creer que Pablo está preso en Roma mientras escribe la carta a los filipenses. Por eso la carta a los filipenses hace parte de las epístolas de la prisión, juntamente con Efesios, que ya estudiamos hace algunos días. Si se acepta que Pablo escribe la carta desde la prisión, podríamos pensar que esta carta fue escrita por allá en el año 61 después de Cristo. 61. Se dice que él estuvo preso en Roma entre el 60 y 62. Así que podríamos pensar que esta carta fue escrita en el año 61. Y mientras él estaba preso en Roma, estaba en una casa alquilada, él podía predicar el evangelio. Y si había algo que angustiaba a la iglesia de los filipenses, era que Pablo estaba preso en Roma. Pero Pablo no estaba tan angustiado como estaban ellos, por una sencilla razón: porque el evangelio estaba progresando. Él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y eso, lo vamos a ver más adelante, va a aumentarles el gozo a la iglesia. El saber que su fundador está siendo afligido, pero que el evangelio sigue progresando en el mundo. Eso va a aumentarle el gozo a la iglesia. La ocasión del envío de esta carta posiblemente es el regreso de Epafrodito, otro personaje que vamos a encontrar, uno de los principales de la iglesia, y este había llevado la ofrenda que los filipenses le mandaron a Pablo a Roma. Epafrodito llevó esa ofrenda y estaba con Pablo en Roma cuando enfermó gravemente. Y cuando la iglesia se entera que Epafrodito se enferma, entonces le comunican a Pablo su preocupación, y él les escribe para agradecerle su generosidad por la ofrenda que mandaron con Epafrodito y para aliviar su ansiedad acerca de la salud de Epafrodito. Eso es lo que encontramos en la carta a los filipenses. De tal manera que Pablo quiere que cuando reciban esta carta puedan encontrar un reporte personal del ministerio de Pablo en Roma y de la vida de Epafrodito. Notan, a pesar de que las personas son instrumentos del Señor para el avance del evangelio, pues son útiles, y dentro de esa utilidad es muy natural que la iglesia se preocupe por el bienestar de esos instrumentos. Es muy natural. La iglesia es consciente de eso. Si el ministro o el predicador del evangelio se enferma, la iglesia se preocupa. Pero también es muy natural como el ministro del evangelio le rinde cuentas a la iglesia, le da un reporte para que la iglesia experimente tranquilidad en medio de la preocupación. Y eso es muy humano, es muy humano. De ahí que los predicadores del evangelio, pastores en el caso de ellos, el apóstol Pablo, son personas falibles, pero que sirven a un Dios infalible. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Al Dios que se sirve es a un Dios infalible. Ahora bien, esta iglesia local estaba constituida por obispos y por diáconos. Literalmente la palabra obispo se puede traducir como supervisor, aquel que supervisa, y la palabra diácono como servidor, aquel que sirve. Ahora, esa palabra que se traduce por obispo aparece por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Son los obispos que en Hechos capítulo 20 son llamados también ancianos o pastores. No es que sean diferentes oficios, sino que es el mismo oficio pero con diferente nombre. Pastor, en griego presbítero, que traduce anciano, es el mismo oficio, no hay diferencia. Solo por allá en el siglo II es que los padres de la iglesia empezaron a establecer diferencias entre estos nombres como si fueran diferentes oficios. Pero a la luz del Nuevo Testamento es el mismo oficio. Recuerde esto: ser pastor, anciano u obispo no es un título, es un oficio y se describe por sus funciones. Por sus funciones. Recuerdo mucho, una hermana se me acercó hace mucho tiempo y me dijo: yo a usted nunca le diré pastor. Y le dije yo: no hay problema, porque ser pastor no es un título,
es un oficio. Y eso se demuestra es con las funciones. Al parecer la persona no había comprendido mucho esto, y lo que vemos a lo largo de las Escrituras es eso, básicamente. Se describe el ministerio pastoral por las funciones que hace el pastor. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Notan la relación entre obispo, pastor y anciano? Es el mismo oficio, pero tiene diferente nombre. Esa es la idea ahí. No son oficios diferentes. Ahora bien, los obispos cuidan a la iglesia, los asuntos internos. Los diáconos más bien administran los asuntos externos de la iglesia. Mientras que los obispos pastorean, predicando el evangelio, teniendo cuidado personal de las ovejas y siendo ejemplo a la grey, los diáconos administran los recursos materiales de la misma. De tal manera que juntos, tanto pastores y diáconos hacen un equipo de trabajo y se complementan entre sí. Se complementan entre sí. Y es por eso que en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, encontramos los requisitos de un pastor y posteriormente los requisitos de un diácono dentro del mismo capítulo. Lo cual quiere decir que lo que se le pide a un pastor se le pide a un diácono. Son los mismos requisitos, pero hay un punto diferencial, que al diácono no se le pide que enseñe, al pastor sí. Así que una persona puede ser llamada para servir como diácono de manera oficial en la iglesia y no tener el don de la enseñanza, no hay ningún problema, porque ese requisito se le pide a los pastores. Imagínese usted una persona que quiera ser pastor pero que nadie le entienda cuando enseñe. No lo vamos a descartar de inmediato, tiene que entrar en un proceso de preparación y formación. Pero si a pesar de eso nadie le entiende cuando enseña, entonces, si tiene un corazón de servidor, que sea diácono, porque para el diaconado no se le exige el don de la enseñanza. Ese es el punto diferencial. Pero querida iglesia, de resto, el diácono y el pastor deben ser ejemplo a la grey, igual. Igual. El último sermón que dimos de la carta a los Efesios, vimos a un diácono, ¿recuerdan? A ese hombre Tíquico. Y estuvimos hablando un poco de este oficio de diácono. Así que no voy a entrar a hablar un poco más de ello, porque ya se mencionó algo al terminar la carta a los Efesios. Lo que tengo que decirles es que estos son los únicos dos oficios que se mantienen hoy en día en la iglesia. No hay apóstoles hoy en la iglesia. No hay profetas hoy en la iglesia, y la verdad el oficio de evangelista es un misterio. Es un misterio. El Nuevo Testamento nos dice muy poco sobre lo que era un evangelista. Quizá hoy se le llame evangelista a la persona que haga una misión determinada o que se envíe por la iglesia local a una ciudad específica, y se le llame evangelista. Pero a la luz del Nuevo Testamento no hay claridad sobre qué es un evangelista. Lo cierto es que al pastor se le pide ser evangelista. Cuando el pastor enseña la palabra del Señor, se le pide que predique el evangelio constantemente, y esto con el ánimo de que si hay personas que no conocen al Señor puedan venir a Cristo. Pero hoy solamente hablamos de dos oficios en la iglesia: el pastor y el diácono. Y son los dos oficios de la iglesia que la iglesia misma elige. Tiene ese derecho para elegir sus oficiales. Por lo menos nosotros en nuestra iglesia, como bautistas reformados, creemos que los oficiales se eligen según el sufragio de la congregación, tanto pastores como diáconos. ¿Por qué? Porque ellos van a servir a la iglesia. No imponemos los pastores no los elegimos los pastores y se los imponemos a una iglesia como pastor. No.
Lo que nosotros hacemos es que seleccionamos a un hombre de buen testimonio que tenga el don de enseñanza, lo candidatizamos como un pastor, luego lo ponemos en una iglesia local como líder y funciones pastorales, pero finalmente es esa iglesia local la que lo reconoce y lo elige. Y si no lo reconocen y no lo eligen allí, no puede ser pastor ahí, por lo menos no por el momento. Pero los pastores no imponemos pastores. Es la misma iglesia la que tiene ese derecho de elegir a sus pastores, pero también de elegir a sus diáconos, porque sus diáconos van a servirles, se deben a la congregación. Teniendo en cuenta este orden eclesiástico que encontramos en la última línea de un versículo, básicamente, pasemos al tercer encabezado, el saludo de la carta del gozo. Versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La misma forma de la salutación sugiere aquí una unión de la comunidad judía, de la comunidad griega y de la comunidad romana. El saludo del griego era el gozo, el saludo del romano era salud y el saludo del judío era paz o shalom. Y aquí encontramos por lo menos la unión de esas tres comunidades. Encontramos gracia y paz. Es como si Pablo tuviese en cuenta que la iglesia de Filipenses está conformada tanto por judíos como por no judíos. Y le dice gracia, que era un saludo muy familiar dentro del mundo greco-romano, pero también le dice paz, porque era el saludo más familiar dentro de la comunidad judía. Qué detalle, ¿no? Pensar en eso. O sea, sin duda es el Espíritu Santo quien satura la mente del autor, de Pablo, para pensar en ese detalle. Hasta en un saludo se refleja el amor de Pablo por la iglesia. Los está teniendo en cuenta a todos dentro de la misma comunidad. Con un sentido profundo, este saludo representa muy bien toda la perspectiva teológica de Pablo. Miren, él menciona la palabra gracia, todo lo que la iglesia es por la gracia, y la paz, que es el resultado de experimentar esa gracia, la suma de total de los beneficios que experimentan los receptores de la gracia de Dios es la paz. Cuando alguien experimenta la gracia, entonces por ende experimenta la paz. Y si eso hace parte del saludo inicial, quiere decir que todo el contenido de la carta a los filipenses y su mensaje está bajo la gracia y la paz del Señor. Implica la aceptación de Cristo como Señor, dedicarnos en santidad y la recepción del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que recibimos esa gracia y esa paz. Queridos hermanos, Pablo y Timoteo se convierten en un ejemplo sufrido, perseverante y apasionado de servicio. El primero, mucho mayor y con más experiencia, Pablo; el segundo, mucho más joven, pero con lealtad, con prudencia suficiente como para realizar un trabajo en equipo de manera eficaz. Escuche esto, en equipo. Vemos a dos hombres falibles y diferentes, pero unidos por un mismo propósito, por un mismo sentir respecto al reino de Dios. Es una demostración de servicio en unidad en medio de la diversidad. Ambos compartían el oficio más sublime que puede tener un hijo de Dios. ¿Cuál es ese oficio? Ser siervos de Cristo. Es el más sublime. Y como lo vamos a estudiar más adelante en la misma carta a los filipenses, ese ejemplo ellos lo tomaron de la humillación del Hijo de Dios, el siervo sufriente por excelencia. Querido hermano, si te llaman siervo, siéntase privilegiado. Es un privilegio servir al Señor. Por otro lado, esta carta a los filipenses es dirigida, escuchen, a una iglesia llena de imperfecciones.
Filipos no era una iglesia perfecta, a una iglesia llena de debilidades. Habían 2 servidoras, Evodia y Síntique, que tenían problemas personales. No obstante, todos los verdaderos creyentes son llamados los santos en Cristo Jesús, a pesar de. Y es que una verdadera comprensión de nuestra posición espiritual delante de Dios nos permite como iglesia adorarlo apropiadamente, llenar nuestros corazones de gratitud, crecer en nuestra devoción con Dios, asirnos más dedicadamente de los medios de gracia, buscar desesperadamente el perdón de Dios a través de un verdadero arrepentimiento y experimentar un sentimiento de absoluta seguridad de salvación. Y eso nos lo da la unión con Cristo. Querido hermano, estar unido a Cristo es ser uno con Él. Escuche esto: tenemos su sufrimiento porque estamos unidos a Él y Él sufrió. Pero a lo largo de la carta a los Filipenses vamos a aprender que también tenemos su gozo y su paz. Así que a pesar del sufrimiento y de la aflicción, la iglesia de Cristo puede experimentar gozo y paz en el Señor. Es maravillosa esta verdad. Al mismo tiempo, este pasaje evidencia algunos principios de eclesiología que ya los vimos. Una iglesia bíblicamente constituida tiene una asamblea de miembros, un equipo de diáconos y una pluralidad pastoral. Por lo menos debe propender por tener más de un pastor. Y es por eso que nosotros, en nuestras plantaciones de las iglesias, la gracia de Dios, pues son iglesias que aún no son autónomas, por esa razón. Porque a la luz del Nuevo Testamento hemos considerado que no es sano dejar a una iglesia sola con un solo pastor. Debemos acompañarlas, debemos supervisarlas hasta que esa iglesia local tenga por lo menos 2 pastores. Y una vez tenga 2 pastores, entonces obtenga autonomía e independencia. Pero antes no es sabio abandonar las iglesias que tienen un solo pastor. Querido hermano, las doctrinas cardinales de nuestra fe son enseñanzas basadas en la gracia de Dios. Amén. Pregunta: ¿las estás enseñando con gracia o no? No solamente su contenido es de gracia, sino que también debemos enseñar las doctrinas de gracia con gracia. Y que la gracia y la paz del Señor nos acompañen en este trasegar. Querido amigo, definitivamente necesitas conocer la gracia y la paz del Señor. Pero para conocer la gracia y la paz del Señor, debes venir a Cristo. Sin Cristo no hay gracia, sin Cristo no hay paz. Debes venir a Cristo. Y toma este momento de culto, de predicación, como una oportunidad que el Señor te está dando para que te puedas arrepentir de tus pecados y reconocer la gran realidad que tienes delante de tus ojos. Si no te arrepientes, serás castigado eternamente por el Señor. Ven a Cristo, entonces Él te abrazará con su gracia y te dará paz. Y vas a darte cuenta que son regalos maravillosos y preciosos para vivir en esta vida mientras sufrimos. Sufrir sin gracia y sin paz es terrible, querido amigo. Pero sufrir con gracia y con paz hace esto mucho más llevadero y consuela nuestros corazones. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y te pido, Señor, que la verdad de tu palabra que ha sido predicada sea aplicada al corazón de cada uno de los hermanos. Señor, permítenos experimentar mucho más gozo a medida que ahondamos en la carta del gozo, la carta de los Filipenses. En el nombre de Jesús, amén.